El PLD había prácticamente centralizado todos los resortes del poder. Nosotros no creemos que el Estado tiene que estar dirigido y gobernado por los intereses del capital privado. El Estado debería ser el defensor público número uno del país. Si usted privatiza a través de todos los corredores el transporte, el día que quieran hacer ingobernable el país, solamente tienen que pararse y se paró el país. Saludos amigas, amigos. Esto es A Partir de Ahora por Acento TV. Hoy nos acompaña el profesor Higinio Báez, un destacado educador y dirigente político, secretario general del MAS, que es MAS Movimiento... Misión Amplia Alianza Sociopolítica. Misión Amplia Alianza Sociopolítica, pero tiene un nombre así más impactante, más corto, más. Bienvenido, Higinio. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar, ¿cómo tú ves la situación política dominicana en estos momentos? Bueno, decirte que nosotros pensamos que estamos en un momento de transición. Los que militamos en el Frente Amplio, yo vengo del Frente Amplio, vimos la necesidad de derrotar al PLD, de cambiar el gobierno. Vimos esa necesidad por muchas razones, pero desde el punto de vista estrictamente político, porque era la única posibilidad que teníamos los progresistas de abrir nuevos escenarios políticos para una participación más ventajosa en el proceso electoral y en la política en sentido general. El PLD había prácticamente centralizado todos los resortes del poder. Muchos decían que era un partido-estado. Un partido-estado, así decíamos nosotros. Y además tenía las posibilidades, al haber acumulado tanto dinero por diferentes vías, incluyendo la corrupción, de mantenerse al frente del gobierno por mucho tiempo, como dijo Leonel. Pero hubo un conjunto de factores que hicieron explosión tanto a lo externo como a lo interno. El afán, por ejemplo, reeleccionista de Danilo Medina, la disputa entre los liderazgos del partido, la división del partido, asuntos internos, pero también mucha presión internacional contra la reelección y sobre todo la movilización popular que tuvo su máxima expresión en la Marcha Verde y que nos convenció a todos del hartazgo que había en el pueblo dominicano para salir de esa organización del poder. Pero los que teníamos una visión y tenemos una visión progresista, sí estábamos conscientes de que era una necesidad salir del círculo vicioso del PLD que veía, actuaba en un estado de denegación. Como un primer paso, ustedes veían esa salida que... Esa necesidad sí, de crear, de configurar un nuevo escenario político que permitiera a las organizaciones como las nuestras, entonces, tener mejores posibilidades de participación política, de insertarnos mejor en el pueblo y de vislumbrar desde otras perspectivas una alternativa distinta a la que hemos vivido en los últimos 60 años en nuestro país. En ese sentido, al salir del Frente Amplio, estamos estructurando entonces un proyecto que se llama MAS, Misión Amplia Sociopolítica, Misión Amplia Alianza Sociopolítica. Nosotros pensamos, yo particularmente pienso, tal vez no es un consenso en el partido porque nosotros estamos en una etapa embrionaria, estamos buscando firmas para el reconocimiento, no hemos definido programa político, tenemos un documento base, pero yo particularmente veo la situación política un poco difícil para el país. ¿Por qué? Porque el modelo de acumulación del partido-estado, que tenía una preeminencia en el aspecto de la acumulación para incluso la propia burocracia, la corrupción, la impunidad, ha sido transformado y entonces hay un nuevo modelo de acumulación, pero ese modelo nuevo de acumulación no es para la burocracia como tal ni para el partido, es básicamente para las élites económicas del país. Y eso lo que hace es profundizar el abismo entre esas élites y el pueblo llano, el pueblo común, la ciudadanía pobre,
Entonces, en ese entrampamiento está el gobierno. Ha ratificado un modelo neoliberal, ha procurado profundizar el proceso de privatizaciones, que en este caso no es, por ejemplo, la venta de las empresas públicas y digamos, traspaso de esas empresas públicas a sectores privados. Porque empresas públicas quedan muy pocas. Exactamente, ese fue el modelo que aplicó Lionel, Sí. la capitalización de las empresas públicas. Pero ahora hay otro modelo, hay el modelo de la inversión público-privada que en alguna medida lo que procura es precisamente también aumentar todavía más la potencialidad de ese capital de élite y se reitera el hecho de que el crecimiento no se traduce en bienestar, el crecimiento no se traduce en repartir beneficios, el crecimiento no permite, ese crecimiento no permite distribución de riqueza. Por tanto, el Estado lo que está haciendo es también ratificando una política anterior de a través de ciertas dádivas, especialmente las tarjetas y un conjunto de mecanismos como los mercados populares y eso, tratar de amenguar, de paliar la situación general, pero en el fondo todavía no se ha atacado a un solo problema estructural que lo heredamos desde hace siglos. Entonces, yo pienso que hay cierto entrampamiento, sin desconocer que hay un esfuerzo, por lo menos para que algunas políticas con relación al problema de la corrupción, por ejemplo, sea diferente, hay un mayor celo porque el presupuesto tenga algún nivel de transparencia, hay una preocupación porque algunos de los más connotados corruptos paguen por lo que han hecho, pero creo que realmente desde el punto de vista estructural se está haciendo poco para cambiar el país. Y nosotros apostamos a que esta transición nos dé condiciones para entonces, en un tiempo no muy largo, emerger con una propuesta diferente a lo que tenemos. Bueno, tú eres un político experimentado de muchos años, ¿verdad? Que viene de la lucha revolucionaria de la izquierda. Por lo que uno ve, se están configurando unos escenarios. Y tú ves al expresidente Fernández envalentonado, con un discurso duro de ataque al gobierno, prometiendo muchas cosas, diciendo que él es el realmente eficiente, el que construyó y una serie de cosas, y incluso atacando el quehacer de la policía. A veces ha criticado de que los excesos policiales. Yo digo, caramba, un hombre que tuvo a Guzmán Fermín ahí, pero esas son las cosas. Y por otro lado el PLD, que ha preseleccionado su candidato, también ya en ese aspecto, como entre los partidos del sistema, se están configurando las cosas. Yo digo, las fuerzas progresistas, ¿cuál debe ser el papel en estos momentos? Bien. Para también brindarle una opción a la ciudadanía, que no sean esos tres bloques. Empecemos por lo primero. Tanto las fuerzas del pueblo como el PLD están arrinconadas y limitadas en la eficacia del discurso, porque lo mismo que están criticando, incluso con creces, fue su práctica política. Tú hablabas de Guzmán Fermín, pero mira, hay que decirle a este pueblo que en esa gestión de Guzmán Fermín, la policía se hizo especialista en dispararle a la rodilla a los dirigentes populares para romperle el menisco, para inutilizarlo como seres humanos a partir de ahí. Y en el caso de Nagua, un caso particular que lo quiero mencionar, nosotros teníamos un compañero luchador a través del Frente Amplio de Lucha Popular que estaba para firma en Grandes Ligas. Y ellos se enteraron de eso y el muchacho también tenía inquietudes sociales y en una de esas movilizaciones le dieron un tiro en el brazo de lanzar para que jamás pudiera lanzar. Una cosa cruel. Cruel. Pero esas son cositas de lo que hizo esa gestión policial. Entonces yo digo, ¿con qué moral Leonel Fernández puede ser un crítico tan acérrimo del gobierno cuando tiene tanto que explicar al país? Y yo creo que el propio gobierno, cuando quiera, puede sacarle esa ristra del pasado, igual que al PLD. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Bien, tenemos que ir a la primera pausa, Higinio. Cuando Bien, volvamos, no hay entonces, problema.
tú me vas a hablar con detalles del Ok. planteamiento de ustedes. Sí. Higinio Báez, del movimiento MÁS, es nuestro invitado de este día. Entonces, ante esa circunstancia, ¿ustedes plantean? Bien, nosotros justamente, nuestro propio nombre lo indica. Nosotros estamos en la lógica de crear aquí una amplia alianza de fuerzas sociopolíticas, fuerzas sociales y políticas, que permita aglutinar a trabajadores, estudiantes, profesionales, amas de casa, micro, pequeños y medianos empresarios, campesinos, intelectuales, y que ese conglomerado con una propuesta alternativa a los partidos tradicionales emerja en la política, se inserte en la política con una propuesta de cambio real para construir democracia a fondo, democracia participativa, para construir ciudadanía, para garantizar derechos humanos, para cuestionar el modelo económico, para hacer que el pueblo se sienta sujeto del cambio, para hacer posible que las instancias sociales de lucha, las organizaciones representativas de la sociedad tengan posibilidad de iniciativas de ley, para que el Congreso no sea un mercado, en fin, para desentar la política, para darle ética a la política, para recuperar el sentido de que la política es una vocación de servicio, como decía el presidente Mujica, y que también... Y Duarte, Juan Pablo Duarte. No, pero digo Mujica porque es muy reciente, Sí. pero nosotros tenemos que decirte que justamente el MÁS, precisamente el MÁS, que es un conglomerado diverso, donde actúan gentes de diferentes ideologías, de diferentes cultos, de extractos sociales distintos, funda su cuerpo de valores precisamente en el legado, en el sacrificio, en el ejemplo, en la honestidad del patricio Juan Pablo Duarte. Ese es nuestro estandarte fundamental. Hablé de Mujica porque era un caso muy reciente y es el que la gente joven sobre todo tiene referencia, porque de Duarte estamos hablando de 1844 y hasta 60, 73, 83 cuando murió, pero estamos hablando de un presidente que duró un solo periodo en el poder, que rechazó un premio Nobel que se le estaba ofreciendo, se le estaba proponiendo, que iba en una casita modesta todavía de que cuando le querían vivía. dar más de $1 millón por el cepillo. Por el cepillo, no, y dijo que no, que fue en un motor a presentarse como senador en el Congreso y no lo Rechazó querían la dejar pasar. tarjeta y todo. Exactamente, y que de los $12,000 que ganaba al mes, entregaba 9,000 para las instituciones sociales. Ese tipo de conducta política es el que nosotros quisiéramos que los políticos, como los nuestros, como los del MÁS y de otras organizaciones, encarnemos y proyectemos. Entonces, eso es más, nosotros tenemos la convicción de que aquí es posible construir una gran alianza alternativa y más que eso creemos también que el liderazgo tradicional caduca. Es decir, nosotros pensamos que está en declive el partido y el liderazgo tradicional. Porque tú hablabas de Danilo y de Leonel, en 4 años más son viejos, como soy yo. Son muy viejos. El PLD tiene a Abel Martínez ahora, que ellos Sí, quieren venderlo como una figura pero joven. ese nada más es joven de edad. Y no es tan joven tampoco. Tampoco, ese es joven de edad, pero la práctica es la misma, es una práctica vieja. Entonces, nosotros necesitamos una renovación, no en el rostro, necesitamos una renovación en las concepciones, necesitamos una renovación en el programa, necesitamos una renovación en cómo hacer la política, ¿entiendes? Bien, los pasos que ustedes están dando o piensan dar para, digamos, trabajar esa amplia coalición. Bien, nosotros estamos primero reconociendo el partido, estamos en un proceso de recolección de firmas para el reconocimiento del partido. Nos hemos dado como meta el mes de diciembre para completar ese proceso. No quiere decir que lo terminemos de una vez, pero esa es nuestra meta y estamos avanzando. Primero. Segundo, estamos conectándonos con muchos sectores sociales, evangélicos, católicos, empresarios,
Y tenemos puente con las organizaciones también que están planteando otros proyectos, como por ejemplo el Frente de Izquierda. Nosotros no nos hemos considerado como un frente de izquierda porque pensamos que eso limita la posibilidad de que mucha gente pueda llegar al caudal de la unidad, porque aquí la izquierda es minoritaria, es marginal, y lo demuestran los procesos electorales. Y lo sabemos, porque nosotros militamos bueno, y hay muchos que ni siquiera creen en la participación electoral. Exactamente, entonces nosotros estamos trabajando justamente para aglutinar un conjunto de sectores en la propia línea de la definición que te hemos dado de lo que concebimos como el proceso de construcción, de fortalecimiento de más. Sí, bueno, digamos ahora pensando en el contenido de lo que ustedes conciben para transformar para bien la sociedad dominicana. Mencionemos 2 o 3 aspectos que ustedes entienden que son indispensables trabajarlos desde una gestión de gobierno. Bueno, primero yo creo, Olivo, y esto sí que tenemos que trabajarlo también en más, porque como te dije, todavía no nos hemos sentado a hacer el programa. Nosotros pensamos que hay que partir de que el Estado tiene que recuperar su papel en la sociedad. Nosotros no creemos que el Estado tiene que estar dirigido y gobernado por los intereses del capital privado. El Estado debería ser el defensor público número 1 del país. ¿No lo es? No lo es. ¿No lo ha sido? No lo ha sido. No lo ha sido porque su convicción es que la posibilidad de que el pueblo esté bien es que el empresariado se desarrolle. Y eso no es verdad. Cuando tú privatizas la salud, cuando tú privatizas el transporte, cuando tú privatizas el agua. ¿Tú piensas que son irreconciliables, que exista una clase empresarial en crecimiento o las empresas privadas en crecimiento, que eso tú piensas que genera miseria? No, no es eso lo que yo estoy planteando. Lo que yo estoy planteando es que el Estado tiene que jugar otro rol para ayudar a combatir la miseria. Es decir, no tiene que combatir a las empresas privadas. No, de ninguna manera. Pero no, tiene que, óyeme, ser quien impulse a los demás sectores. Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo. El oro. Ajá. Tenemos el oro. Pero ¿qué hace el Estado? El Estado se plantea explotar el oro para que le paguen impuestos. O una participación mínima. Y yo digo, si tú tienes el oro, eres el Estado, entonces esa riqueza vamos a compartirla. ¿Usted quiere explotar el oro? Sí, bueno, el Estado tendrá 40% de las acciones y ustedes tendrán el 60% de las acciones, primero. Segundo, la salud. Nosotros no podemos un sector estratégico ponerlo en manos del sector privado nada más. Miren todos los problemas que hay ahora mismo. ¿Por qué razón tienen que ganarse las empresas privadas de la salud, que no son hospitales, que no son médicos, empresarios? En 7, 8 años, casi 20.000 millones de pesos. ¿A quién se los sacan? Tú te refieres a las ARS. Ejemplo, ¿no? El problema de las AFP. Pensiones. Es que no es posible que toda la riqueza que generan los trabajadores vaya a unos bancos que nada más tienen que mover tecla en una computadora para que un % importante de esa riqueza esté en manos de ellas. ¿Por qué no puede ser una gestión compartida entre el Estado y los bancos, por ejemplo? ¿Por qué no puede ser compartido el problema de la privatización del transporte entre el Estado y los mismos transportistas? Porque yo le pongo un ejemplo político al gobierno. Si usted privatiza a través de todos los corredores el transporte, el día que quieran hacer ingobernable el país, solamente tienen que pararse y se paró el país. Entonces nosotros no podemos poner en manos del sector privado todo el problema del transporte. Tenemos que tener un rejuego y no es solamente la ONSA. El propio programa de privatización del transporte, vamos a hacerlo compartido porque el Estado tiene empresas compartidas con sectores privados aquí en el país. Pero el transporte mayoritariamente es privado. Aquí. Aquí. Sí. Pero en Estados Unidos no es privado. No. Ustedes se montan los trenes en Estados Unidos no es privado. Yo te digo, además de las empresas grandes que están entrando y que en un momento tuvieron también en el pasado. Sí. ¿Tú recuerdas la famosa ruta que tiene aquí, Metro? Sí. Claro. Pero los sindicatos son empresas privadas. Sí, las claro. federaciones son empresas privadas. Sí, cierto. Entonces de transportistas. Privatizando más todavía. Tú dices que más. Todavía. Entonces, hay cosas estratégicas en el Estado que no deben privatizarse. El agua no puede privatizarse. Se ha privatizado todo. La corporación, la electricidad, el transporte, la salud,
Entonces, pero el agua todavía no. Todavía, pero está en el en el Congreso. De hecho, yo no sé tú, pero yo pago más de traslado de la basura que del agua. Sí. Es muy subsidiada todavía. Todavía, pero es que debe ser así. El Estado tiene que tener ayuda. Porque ¿para qué pagan los ciudadanos tantos impuestos? Bien, vamos ¿Para que no le devuelvan nada? Bien, vamos a la pausa y volvemos. Higinio Báez, del movimiento MÁS, es nuestro invitado, un destacado educador, político y escritor también, escritor de ficción interesante. Bueno, hay unos cambios también que uno piensa que hacen falta en República Dominicana y los que son dirigentes y líderes políticos deben ser los más interesados en impulsarlos. Yo, que no soy miembro de un partido, digo que aquí hay un sistema electoral muy injusto, porque hay unos partidos que son declarados mayoritarios que se quedan con el pastel del 80% del dinero que los contribuyentes pagan al Estado y que el Estado le da una porción a los partidos para sus actividades. Porque así nunca va a ser posible que crezca en igualdad de condiciones un partido nuevo. Bueno, esas son parte de las reformas políticas que hay reforma de la ley electoral, reforma de la ley de partidos. Claro, esas son de las reformas, pero yo quería retomar el turno anterior. El problema de la agropecuaria. Bien. Si tú ves el componente del sector agropecuario en el PIB del país, eso no pasa de un 2%. Y este es un país agropecuario, este es un país agrícola. Entonces el Estado no invierte en ese sector, no estimula como debe estimular la producción, tal vez a los grandes propietarios, a los grandes empresarios de la agricultura, pero no incentiva a los medianos y los pequeños. El problema de la industria, 90% de las industrias del país son pequeñas empresas, pero los privilegios de incentivo están para las grandes. E incentivemos lo que producen 90% de los empleos en esas empresas. Y las reformas políticas, que no solamente son esas. Nosotros somos partidarios del plebiscito, nosotros somos partidarios del referéndum, nosotros somos partidarios del poder revocatorio. Nosotros creemos que esta sociedad hay que democratizarla de verdad. Entonces, políticamente también hay un conjunto de reformas que hay que realizar. Pero en el plano económico tenemos otro problema. Nosotros estamos dependiendo de factores externos para la economía. Remesa, turismo, inversión extranjera, zona franca. Eso es peligrosísimo, porque cuando un factor externo se desequilibra, entonces viene la ruina. Y miren lo que pasó con el COVID-19, cómo el turismo se fue a pique en 2 días y lo que eso significó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo pienso que nosotros tenemos que profundizar la transformación educativa en el país, apuntar a la creación, al desarrollo de la producción económica a partir de la inteligencia, llenar el país de posibilidades de educación técnica y de institutos como el ITRA que se puedan multiplicar para que den realmente una educación en que los jóvenes puedan inventar, los jóvenes puedan contribuir al desarrollo tecnológico y a la ciencia a partir de los descubrimientos modernos. Y creo además que en el campo educativo, si no se inicia desde los primeros años, desde que los niños son alfabetizados, con la lectura permanente, sistemática en las escuelas desde la infancia, con la enseñanza del ajedrez en los niños de mayor vocación hacia las matemáticas, con el desarrollo de las artes en las escuelas, educación artística, la danza, el teatro, la música. Si no vamos por ahí en la educación, no vamos a sacar jóvenes que a los 15 años no puedan leer, leen un texto y no pueden leer, no saben el contenido del texto. La lectura comprensiva. No tienen lectura comprensiva. Entonces, estudios hechos ya, estudios hechos de que muchachos con 12 años leen un texto y no saben lo que han leído. Entonces yo pienso que aquí está todo por hacer prácticamente, en las reformas políticas, económicas, culturales, y seguir profundizando el papel de esa comisión de ética para que la gente sea honesto, que no se aprende nada más con textos, porque yo digo que la moral es ágrafa.
Es decir, la moral no sabe leer ni escribir. No, y hay gente que no tiene conocimientos quizás escolares y es honesta e íntegra. Totalmente. Sí. Nosotros teníamos un padre que no hizo un tercer curso y una madre que hizo un tercer curso de la primaria. Y fue una educación absolutamente íntegra desde el punto de vista ético, moral y de valores. Entonces yo pienso que aquí hay demasiadas cosas por hacer y en eso queremos contribuir nosotros, la gente de más, a realizarlo. Bien, entonces ustedes en diciembre se proponen tratar de completar Exactamente. La entrega por lo menos de la documentación a la Junta. Sí. Supongo que tienen conversaciones con otras organizaciones que tienen coincidencia con ustedes también. Sí, lo tenemos. Sí, lo tenemos, claro. ¿Han ido ustedes a reuniones? ¿Los han llamado? ¿Cómo es la cosa? No, nos hemos encontrado, hacemos bilaterales, nos encontramos y discutimos. Sí, claro. Ustedes están abiertos a eso. Sí, no, porque no solamente desde nosotros podemos construir esa posibilidad de alianza, la podemos construir con un polo también, 3, 4, 5 partidos pequeños, de eso que llaman emergentes, ¿verdad? Sí. Y con ese polo empezar a empujar un proyecto de amplia alianza en esta lógica programática. Para concluir, ¿cómo tú ves la situación de Haití, que llama la atención a todo el que tiene alguna sensibilidad o está en el quehacer político? Brevemente, para mí, la violencia en Haití de los últimos tiempos, del último año y 4 meses, fue una estrategia desde las élites para desorganizar el pueblo haitiano, que venía movilizando 60, 70 mil, 80 mil gente contra la corrupción, buscando explicación sobre cómo habían gastado el dinero de Petrocaribe y de esa manera enfrentado directamente con el presidente Juvenel Moïse, que procuraba un cambio de la Constitución para darse más poder y poder reelegirse, con algunos cebos como el problema de los diputados de ultramar, ¿no? Para mí esa desorganización y la creación de esas bandas fue para desmovilizar al pueblo haitiano, primero. Segundo, creo que tengo 3 tesis. La primera es que nosotros, los dominicanos, el gobierno, tiene que ayudar a que la situación de Haití se estabilice, sea con algunos foros, sea con algunos encuentros entre presidentes, entre congresistas, buscando la forma de estabilizarlo. Segundo lugar, segunda tesis, el problema de los haitianos es de los haitianos, no estoy de acuerdo con ninguna intervención militar extranjera, sin explicaciones porque no tengo tiempo. Y la tercera es que creo que los haitianos que viven en este país tienen que meterse en la decisión del destino de la República de Haití, porque si aquí hay 700, 800 mil haitianos, ellos son decisivos para cambiar ese país y no pueden acomodarse a estar aquí en este país, sino que tienen que ver también con el destino de su país. Sí. Y en eso estamos estimulando la reflexión en diferentes grupos, con dominicanos y con haitianos también para eso. Muchas gracias, profesor Higinio Báez. De nuevo volveremos a conversar cuando vaya avanzando las cosas. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.